Capítulo 1. El aire inesperado. James Everett había vivido toda su vida trabajando en maquinaria, pasando más tiempo con el zumbido de los motores que con otras personas. Disfrutaba de la simplicidad de la forma en que las cosas funcionaban o no, y cuando no funcionaban, siempre había una manera de arreglarlas. A diferencia de las personas, las máquinas no tenían emociones complicadas ni políticas que manejar. Era un hombre que prefería las cosas sencillas, y por eso su vida tranquila al margen del espacio humano le venía perfectamente. El puesto de avanzada donde trabajaba con un spec olvidado al borde de la civilización, las únicas naves que pasaban eran cargueros o aquellos que huían de algo. Era una estación pequeña, apenas con personal, y a James le gustaba así. Cuanto menos interacción, mejor. Podía pasar semanas enteras sin hablar con nadie, excepto con sus herramientas. Era el tipo de vida que muchas personas encontrarían solitaria, pero para James era pacífica. Sin embargo, esa pieza se rompió en el momento en que la extraña transmisión lo alcanzó. James había estado hundido hasta los codos en el interior de un carguero cuando su unidad tranquila cobró vida y transmitió un extraño mensaje holográfico que apareció en el aire justo en 1900. El símbolo del mensaje no le resultaba familiar. Era una espiral intrincada que brillaba con una luz pulsante. No era de origen humano. Con el ceño fruncido, James se limpió la grasa de las manos y golpeó la comunidad. La voz que se escuchó era tranquila, pero había una autoridad en ella que hizo que se le erizaran los cabellos de la nuca. James, siempre de la Tierra, la voz comenzó. Ha sido nombrado como el heredero al trono del reino galáctico de Shenar por el difunto rey ZH del Imperio Sheniano. Por la presente eres convocado a la capital real de Shenar Prime para reclamar tu herencia. James parpadeó ante el mensaje. Seguro que era algún tipo de broma o estafa. Herencia del reino galáctico. ¿Qué podría querer un imperio alienígena de él? Se frotó los ojos y repitió el mensaje 2 veces antes de decidir que no era una broma elaborada orquestada por sus compañeros de trabajo. No había compañeros de trabajo en cientos de millas y dudaba que alguno de los pocos comerciantes que pasaban por la estación tuviera la tecnología o el sentido del humor. Algo así con un suspiro se sentó en su terminal y envió una respuesta. Fue breve y al punto. Creo que tienes a la persona equivocada. No esperaba una respuesta, pero en minutos llegó otra transmisión. Esta fue acompañada por una insignia de aspecto oficial y un indicador parpadeante que señalaba que había venido de un relé directo, un canal seguro quienes quiera que fueran. Estas personas iban en serio. El mensaje está destinado a ti, James Everett, dijo la nueva voz. Esta vez era una mujer, pero su tono no era menos. Stern ha sido nombrado heredero del rey. Se preparará para el transporte antes de que James pudiera protestar. Un rayo de luz brillante lo envolvió. Sintió una extraña sensación de hormigueo que hizo que su piel se erizara y, en segundos, el entorno familiar de su taller de reparaciones se desvaneció. Ya no estaba en el tranquilo puesto de avanzada. James tropezó mientras el mundo se solidificaba a su alrededor. El aire era diferente, aquí más espeso, perfumado con algo dulce y desconocido. Las paredes que se levantaron a su alrededor eran altas, ornamentadas y brillaban con un brillo metálico. Fue como entrar en el futuro, solo que este futuro era mucho más opulento de lo que podría haber imaginado. Había patrones grabados en las paredes, diseños intrincados que brillaban y cambiaban como si estuvieran vivos. Todo era extraño y, sin embargo, de alguna manera era impresionante. Bienvenidos a Shenar Prime, humano. James se giró para encontrarse cara a cara con 2 figuras imponentes vestidas con armadura ceremonial. No eran humanos. Sus rasgos eran afilados, casi demasiado perfectos, con ojos que brillaban débilmente en la luz tenue. Su piel tenía un brillo iridiscente que cambiaba de color a medida que se movían. Uno de ellos tenía patrones delicados en su rostro que parecían cambiar como líquido debajo de su piel. Eran hermosos de una manera de otro mundo, pero había un aire intimidante sobre ellos. «Ven con nosotros», dijo uno de ellos en voz baja y autoritaria. James asintió, sintiendo una creciente sensación de inquietud. No tenía idea de lo que estaba sucediendo, pero estaba claro que no tenía muchas opciones.
Las figuras acorazadas lo guiaron a través del laberinto y los pasillos del palacio. Cuanto más caminaban, más James se sintió como un insecto en un mundo diseñado para gigantes. Todo a su alrededor era enorme, grandioso y extraño. Pasó por lo que solo podía describir como guardias reales de pie, rígidos y firmes, con armas que parecían mucho más avanzadas que cualquier cosa que tuvieran los humanos. Había estatuas de criaturas que nunca había visto, algunas con alas, otras con múltiples extremidades, todas talladas en materiales que brillaban de maneras que le hacían girar la cabeza. Lo llevaron a una cámara enorme, donde el techo parecía extenderse hasta el infinito. En el centro de la habitación había una plataforma elevada, y de pie en la parte superior había 4 figuras de mujeres, pero estas no eran mujeres cualquiera, eran las hijas reales del rey Seta, las princesas de Shenar. James nunca había visto nada parecido. Eran altas, mucho más altas que cualquier mujer humana, sus cuerpos delgados pero fuertes. Su piel brillaba con una suave iridiscencia. Cada una de ellas tenía un aspecto distinto, pero todas compartían el mismo regio, con los mismos ojos penetrantes que parecían mirar a través de él. Su cabello largo y suelto brillaba en la extraña luz de la cámara. Moviéndose como si estuvieran vivos, eran impresionantemente hermosos, pero su belleza era fría, intocable. Cuando lo vieron se rieron. Este es el que padre eligió la más alta de las 4, dijo su voz goteando desdén. Tenía rasgos angulares afilados y ojos que brillaban de un violeta profundo, una humana, una mecánica. Los otros se unieron a su risa, sus voces musicales resonando en la cámara. James sintió un rubor de ira subir en él, pero lo contuvo. No tenía idea de lo que estaba pasando, pero una cosa estaba clara. Estas princesas pensaron que era una broma. «No sé por qué estoy aquí», dijo James tratando de mantener su voz firme. «Pero no creo que esto sea gracioso». La más alta, princesa, dejó de reír y levantó una ceja. «Oh, no es gracioso en absoluto, es trágico. Padre en su infinita sabiduría nos ha dejado al cuidado de tu cuidado, James», parpadeó. «¿Qué quieres decir? ¿No leíste la voluntad humana a una de las otras princesas?», dijo su voz más suave, pero no menos condescendiente. Dio un paso adelante, su cabello dorado brillando en la luz. «Padre te ha hecho nuestro guardián. Eres ahora responsable de los 4». James sintió que el mundo se inclinaba bajo él. Guardián. Él era un mecánico, no una niñera real. ¿Cómo se suponía que cuidara de 4 princesas alienígenas y mucho menos de unas que claramente lo despreciaban? Antes de que pudiera protestar, la princesa más alta dio un paso adelante. Sus ojos se clavaron en los de él con una intensidad que le puso la piel de gallina. «Padre era un tonto», dijo con su voz fría. «Pero no te equivoques, humano. Puedes ser nuestro guardián por ley, pero no te respondemos. No eres más que una herramienta, un medio para un fin. No olvides tu lugar». James se tragó la garganta repentinamente seca. Esto iba a ser mucho, más complicado de lo que jamás había imaginado. Capítulo 2. Bajo la corona. James apenas podía procesar lo que estaba pasando como mecánico. Lo más complicado con lo que había lidiado era con un motor averiado o un tornillo particularmente obstinado. Ahora se suponía que debía manejar no solo un reino, sino las vidas de 4 princesas alienígenas, que claramente no querían tener nada que ver con él. Las 4 princesas lo miraron fijamente, aunque su diversión todavía era evidente. La risa se había desvanecido en algo más frío, más calculador. «No tenemos tiempo para esto, Tyra», la segunda princesa mayor, habló con un tono irritado. Su cabello plateado enmarcaba su rostro, y sus ojos de un azul llamativo parecían destellar mientras lo miraba. «Letún, terminemos con esta farsa. Si papá lo hizo nuestro guardián, lo mantendremos fuera de la vista». Vena, la más tranquila de las hermanas, con ojos verde esmeralda y una suavidad gentil pero engañosa en su apariencia, asintió en silencio. No parecía tan abiertamente hostil como los demás, pero James tuvo la sensación de que ninguno de ellos tenía intención de respetar su nueva autoridad. Guardián cuidador, cualquiera sea el título que se le haya otorgado. LRA. La mayor continuó con su voz goteando desdén.
No eres de nuestro mundo, ni de nuestra posición. Eres un terrícola, un humano, una especie atrasada. James sintió un destello de ira ante ese comentario. Pero antes de que pudiera responder, la princesa más joven, Silt, elevó su tono juguetón, pero burlón. Tal vez papá te eligió porque quería darnos una mascota con la que jugar. Las otras hermanas se rieron disimuladamente, pero James apretó los puños. Había sido paciente hasta ahora, tratando de entender lo que estaba pasando, pero sus insultos comenzaban a molestarlo. No sé por qué tu padre me eligió, James, dijo con voz firme, a pesar de la creciente frustración. Pero ahora estoy aquí y no me voy a quedar de brazos cruzados y dejar que me insulten. Los ojos de ira brillaron con un dejo de sorpresa por su audacia. ¿Y qué es exactamente lo que planeas hacer, humano James? Respiró profundamente sintiendo el peso del momento. No sé cuál fue el razonamiento de tu padre, pero no estoy aquí para jugar tus juegos. No pedí esta responsabilidad, pero no dejaré que me pisotees. Puedes reírte de mí todo lo que quieras, pero sigo siendo el nombrado en el testamento, te guste o no, soy tu guardián. La habitación cayó en un tenso silencio. Las princesas intercambiaron miradas, claramente sorprendidas por su repentino desafío. Era obvio que esperaban que se acobardara o simplemente siguiera la corriente con sus insultos. En cambio, James había dibujado una línea en la arena, el Elorra. Dio un paso adelante, sus ojos violetas se clavaron en los de él, con una intensidad pura y penetrante. Puedes tener el título, pero no pienses ni por un segundo que tienes poder real aquí. Este es nuestro mundo y no eres más que un invitado en él. James la miró a los ojos, negándose a dar marcha atrás. Entonces tendremos que ver cómo funciona eso, ¿no? Antes de que Elera pudiera responder, una voz retumbó desde la entrada de la gran cámara princesas. Mostrarás respeto al rey. La tensión en la habitación cambió cuando una figura mayor envuelta en túnicas ceremoniales sueltas entró en la habitación. Su presencia exigió atención inmediata. Su largo cabello teñido de gris y sus ojos hundidos hablaban de años de experiencia y sabiduría. Este era el alto canciller Borren, el consejero principal del difunto rey y una de las figuras más poderosas del reino. Los ojos de Venk recorrieron a las 4 princesas antes de posarse en James. Eres el humano nombrado en el testamento, supongo, que preguntó su voz calmada pero autoritaria. James asintió inseguro de qué esperar del canciller Borren. Se acercó a él examinándolo con un ojo crítico, como si tratara de entender por qué el rey había tomado una decisión tan inusual. La voluntad del rey es clara, dijo finalmente James Everett. De la tierra es él, legítimo guardián de las princesas reales, y como tal su autoridad debe ser respetada. Las princesas permanecieron en silencio, pero su resentimiento era palpable. Borren se volvió hacia ellos, su tono firme. La decisión de su padre fue tomada con gran cuidado. Puede que no lo entienda ahora, pero con el tiempo lo hará hasta entonces obedecerá la voluntad del rey. Con eso, el canciller se volvió hacia James. Su expresión se suavizó ligeramente. Has heredado más que un título, James Everett. Las responsabilidades que vienen con él son inmensas y no deben tomarse a la ligera. El futuro del reino depende de cómo manejes a estos 4. James sintió que el peso de las palabras del canciller se asentaba sobre sus hombros. Él no había pedido esta responsabilidad, pero ahora que se le había impuesto no podía permitirse fallar. Entiendo. James, respondió su voz firme. Lo haré, haz lo mejor que pueda. Borren asintió con la cabeza con aprobación. Creo que lo harás, pero ten cuidado. Hay muchos en el reino que no estarán contentos con este acuerdo. Tendrás que demostrarlo. James Everett se quedó solo en la gran cámara. La realidad de su nueva vida se estaba apoderando de él. Había pasado de ser un simple mecánico al guardián de 4 princesas alienígenas, y de alguna manera tenía que demostrar que era digno de la tarea. Capítulo 3. Las pruebas de un guardián. Los días se convirtieron en semanas, y James Everett se encontró atrapado en un torbellino de deberes reales y costumbres alienígenas que se sentían más surrealistas cada día. Los grandes salones del Palacio Sheniano eran un laberinto de arquitectura brillante.
Sus paredes estaban adornadas con cristales iridiscentes que zumbaban con energía y arrojaban una luz vibrante sobre los intrincados patrones del piso. Pero a pesar de toda su belleza, el palacio era un campo de batalla, y James estaba desesperadamente fuera de su elemento desde el momento en que las 4 princesas alienígenas se unieron. Las princesas se habían enterado de su nombramiento como su guardián, se habían propuesto hacerle la vida difícil. Cada una de ellas tenía su propio método para atormentarlo, y cada día parecía traer nuevos desafíos tanto políticos como personales. Y sin embargo, James no podía alejarse. De alguna manera tenía que navegar por esta delicada red de poder y demostrar que era digno de la confianza del difunto rey Seth Roth, la princesa mayor. Ira era la más despiadada de todas. Había sido preparada para liderar y su presencia real la convertía en la heredera natural al trono. Alta y dominante, Ira se comportaba con un aire de autoridad absoluta. Sus ojos violetas, agudos e inquebrantables, no reflejaban nada. De la calidez o la humanidad a la que James estaba acostumbrado, lo veía como un intruso inferior a ella, indigno de su título y del reino, y no dudaba en recordarle eso en cada oportunidad. No sé qué razón absurda tenía mi padre para nombrarte nuestro guardián, dijo Ira una noche. Su tono es frío como las paredes de cristal que los rodeaban. Pero no te equivoques, humano, no tienes poder real aquí. Puede que tengas el título, pero este reino nunca se inclinará ante ti, James, que ya había soportado horas de reuniones del consejo y reuniones informativas reales. Ese día apretó la mandíbula obligándose a permanecer tranquilo. Las palabras del Ra eran cortantes, pero no podía permitirse el lujo de reaccionar emocionalmente. No estoy aquí para quitarle poder a nadie, respondió tratando de mantener su voz firme. Estoy aquí para defender los deseos de tu padre. Los labios de Elra se curvaron, en una sonrisa burlona. Padre siempre confiaba demasiado en los forasteros, pero la corte no se deja engañar tan fácilmente, y ahí estaba el hilo conductor constante de la corte. La corte xeniana, con sus tradiciones de larga data y capas de maniobras políticas, había sido escéptica con James desde el principio. Él era un humano, un forastero de un mundo distante sin comprender sus formas. Muchos de los Sers lo veían como una molestia temporal, alguien a quien sobrevivirían mediante pura resistencia y con LRA. Liderando la carga parecía que podrían tener razón, pero James se negó a dar marcha atrás. «Demostraré mi valía», dijo simplemente. Ya sea te guste o no. La sonrisa de él se desvaneció reemplazada por una mirada fría que podría haberlo congelado donde estaba parado. «Ya veremos», dijo en voz baja antes de darse la vuelta y alejarse, su largo y brillante vestido arrastrándose detrás de ella como una sombra. Tyra la segunda. Princesa tenía un enfoque diferente para socavar a James, mientras que Ira era fría y calculadora. Tyra era impulsiva y fogosa. Su cabello plateado siempre perfectamente peinado enmarcaba su rostro angular y sus ojos azules brillaban con una diversión casi depredadora. Ella aprovechaba cada oportunidad para burlarse de él, su lengua afilada, profiriendo insultos con la precisión de una espada. «Debes sentirte tan fuera de lugar aquí, Tyra», dijo una tarde su voz goteando con descendencia mientras caminaban por los jardines del palacio. «Quiero decir, mira, todo esto, nuestra tecnología, nuestra arquitectura, nuestra cultura debe ser abrumador para un humano como tú. Imagino que la Tierra no tiene nada ni remotamente comparable». James había aprendido rápidamente que involucrarse con las burlas de Tyra era una batalla perdida. Ella prosperaba en la confrontación, y cada respuesta que él le daba solo parecía alimentarla. Más bien, trató de concentrarse en la belleza de los jardines que los rodeaban, una impresionante variedad de flora alienígena que brillaba suavemente bajo la luz de la tarde. «Admito que es mucho para asimilar», James respondió haciendo lo mejor que pudo para mantener la calma, «pero me estoy adaptándome». Tyra se rió, el sonido agudo y despectivo. «Apenas has sobrevivido las últimas semanas. No puedo esperar a ver cuánto tiempo pasa antes de que te quiebres, James». Reprimió un suspiro sabiendo que Tyra no iba a hacer esto fácil.
Cada conversación con ella se sentía como caminar a través de un campo minado a un paso en falso de una explosión, pero no estaba dispuesto a darle la satisfacción de verlo. «Perder los estribos, veremos quién se quiebre primero», dijo en voz baja, su tono medido. Los ojos de Tyra brillaron con un desafío, pero antes de que pudiera responder se distrajo con un ser que pasaba y se inclinó profundamente en su dirección. Sonrió y se alejó de James, ya aburrida con la conversación. «Simplemente no. Te avergüences demasiado», llamó por encima del hombro mientras se alejaba Benna. La tercera princesa era quizás la más enigmática de las cuatro, mientras que L.R.A. y Tyra eran abiertamente hostiles. Benna mantuvo su distancia observando todo desde las sombras con intensidad tranquila. Sus ojos verdes, siempre pensativos y cautelosos, parecían captar cada detalle sin revelar nada de sus propios pensamientos. Rara vez hablaba con James, y cuando lo hacía, sus palabras eran breves y a menudo crípticas, a diferencia de sus hermanas. Benna no parecía interesada en socavar activamente a James, simplemente existía en la periferia, observándolo con una curiosidad. Distante, James a menudo se preguntaba qué estaba pensando, si ella también resentía su presencia o si tenía sus propias razones para permanecer en silencio una noche después de un día particularmente agotador de deberes reales. James se encontró solo en la biblioteca del palacio, tratando de darle sentido a los antiguos textos de Scaran esparcidos por la mesa frente a él. El lenguaje era complejo, lleno de símbolos y frases arcaicas que parecían cambiar y cambiar bajo su mirada. Se frotó las sienes, sintiendo el comienzo de un dolor de cabeza, formándose. No estaba seguro de cuánto tiempo más podría seguir así. Mientras se reclinaba en su silla tratando de aclarar su mente, escuchó pasos suaves acercándose, girando. Vio a Venecia de pie en la puerta, su túnica plateada fluyendo como agua alrededor de su esbelta figura. Su expresión, como siempre, era tranquila e ilegible. Estudiando, preguntó suavemente, su voz apenas por encima de un susurro. James asintió, sorprendido de verla intentando admitir, haciendo un gesto hacia la montaña de textos frente a él. «No estoy seguro de que alguna vez pueda entender completamente todo esto». Benna se acercó, sus ojos verdes escaneando la habitación antes de fijarse en él. «No tienes que entender todo a la vez», dijo en voz baja, «pero debes saber que cuanto más lo intentes, más te pondrá a prueba». «La corte, James», frunció el ceño. «Probar». Benna asintió. «Te están observando, esperando que falles la decisión de padre. De nombrarte nuestro guardián fue inusual. Muchos en la corte no confían en ti, están esperando que cometas un error». James suspiró, pasando la mano por su cabello. «Eso me di cuenta. Pero no estoy aquí para fallar». Venecia lo estudió por un largo momento. Su mirada pensativa no dijo. Finalmente, «No creo que lo seas». Era la primera vez que alguna de las princesas le había mostrado incluso una pista de respeto, y aunque sus palabras eran sutiles, le dieron a James un pequeño rayo de esperanza. Tal vez Benna no se oponía tanto a su presencia como sus hermanas. Tal vez con el tiempo podría ganarse su confianza. Antes de poder responder, Vin se giró. Para irse, sus movimientos tan elegantes como siempre. «Buena suerte», James dijo suavemente. Por encima del hombro, mientras desaparecía en las sombras del palacio Silt, la princesa más joven era la más impredecible, con su energía ilimitada y naturaleza traviesa. Ella estaba constantemente encontrando nuevas formas de causar caos en el palacio. Sus bromas y trucos eran la perdición de la existencia de James, y sin embargo había algo casi entrañable en su espíritu juguetón. Si no estuviera activamente haciendo su vida miserable. Una mañana, mientras James se preparaba para una reunión con el Consejo Real, descubrió que el atuendo que le habían dado, donde había sido misteriosamente alterado las túnicas formales, que se suponía que eran elegantes y dignas, ahora estaban cubiertas de colores brillantes, desiguales, y patrones extraños que lo hacían parecer una broma ambulante. No tardó mucho en darse cuenta de quién era el responsable. Gritó exasperado James mientras se miraba a sí mismo en el espejo. «Sé que estás detrás de esto. Seguro Silt», apareció momentos después. Una amplia sonrisa en su rostro. Sus ojos dorados brillaban con diversión mientras se apoyaba contra la puerta, claramente complacida con su obra.
Oh, vamos, James. Tienes que admitir que es una mejora esa bata. Era tan aburrida antes, James suspiró tratando de reprimir la frustración que amenazaba con desbordarse. ¿Te das cuenta de que tengo que reunirme con el consejo en esto, cierto? No puedo exactamente aparecer luciendo como un payaso, Silt se rió claramente, sin molestarse por sus quejas. Bueno, tal vez podrían usar un poco de humor para relajarse. James. A pesar de su molestia, James no pudo evitar sonreír levemente. Había algo desarmante en la actitud despreocupada de Sila, incluso si le causaba dolores de cabeza interminables. La próxima vez, ¿podemos ceñirnos a bromas que no involucren reuniones oficiales? Preguntó. Su tono era más suplicante que enojado. Algo le guiñó el ojo. Capítulo 4. La herencia del corazón. La gran cámara del consejo estaba bañada en luz dorada con el sol sheniano filtrándose. A través de las ventanas de cristal que proyectaban patrones brillantes en los pisos de mármol pulido, James se paró a la cabeza de la habitación sintiendo el peso del difunto Rey Zeta Rotas, mientras presionaba fuertemente sus hombros. Había estado en Sinar Prime durante semanas, pero cada día se sentía como una nueva batalla por el control, la autoridad y, lo más importante, el respeto. El consejo se sentó frente a él, un semicírculo de asesores, líderes militares y representantes nobles. Sus expresiones eran una mezcla de escepticismo y desinterés, mientras James presentaba su caso para las actualizaciones de defensa fronteriza. A pesar de la creciente tensión, James siguió adelante destacando la necesidad de reforzar las fronteras del norte contra la facción vecina Derner. Los informes recientes habían indicado una creciente hostilidad y un aumento en las incursiones y, sin embargo, nadie parecía tomar en serio la amenaza. Era como si cada sugerencia que hacía fuera descartada antes de que pudiera terminar el pensamiento. Finalmente, LRA lo interrumpió. Su voz tenía ese tono agudo con el que James se había familiarizado tanto. Hemos. Ya he pasado por esto. James, el Derner no es una amenaza. No se atreverían a provocar una guerra con el Imperio Sheniano. James resistió el impulso de poner los ojos en blanco. Aunque su paciencia se estaba agotando, se había preparado para esto, esperando que LRA lo socavara frente al consejo. Su largo vestido suelto brillaba a la luz del sol y exudaba la autoridad de alguien que creía que ya estaba a cargo. ¿Y por qué no lo haría? La habían criado para liderar, mientras James estaba en sus ojos, solo un humano fuera de su alcance. No podemos permitirnos ser complacientes, dijo LRA James, manteniendo la compostura. Los informes de los puestos de avanzada del norte son consistentes. Si esperamos hasta que llamen a nuestra puerta, será demasiado tarde. Los miembros del consejo intercambiaron miradas inquietas, pero ninguno habló. LRA se reclinó en su silla, sus ojos violetas brillando con fastidio. Hablas como si conocieras a nuestro enemigo mejor que nosotros, James. Pero dime qué experiencia tienes con la guerra. ¿Has liderado un ejército luchado en el frente? ¿O simplemente estás cortando las palabras de nuestros asesores? Hubo un murmullo de acuerdo de algunos miembros del consejo y James podía sentir que la marea se volvía en su contra. Su frustración burbujeaba justo debajo de la superficie, pero se obligó a permanecer tranquilo. Lero lo estaba presionando, probando su resolución, y si perdía el control, solo confirmaría su baja opinión de él. Puede que no haya comandado un ejército, comenzó James con voz firme, pero sé que subestimar una amenaza es la forma más rápida de derrotar. Me pediste mi opinión como el guardián designado por el rey, y esto es todo. Necesitamos fortalecer nuestras defensas. No tienes que escucharme, pero si ignoras las señales pondrás en riesgo a todo el reino. La cámara del consejo quedó en silencio. Todos los ojos estaban puestos en ira. Ella miró a James por un largo momento. Su expresión era ilegible. Luego, con una ligera inclinación de su cabeza, dijo: Muy bien, procederemos con tu plan, pero espero, por el bien de todos, que tengas razón. Humano. James dejó escapar un suspiro que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. Fue una pequeña victoria, pero una victoria de todos modos.
Después de la reunión, James se retiró a los jardines reales en busca de un momento. De la paz el suave resplandor de las flores alienígenas y el suave zumbido de las corrientes de energía que corrían por los jardines del palacio le proporcionaron un raro respiro de las constantes presiones de su nuevo papel. El aire estaba denso con el aroma de dulces flores desconocidas, y por un momento, James se permitió relajarse dejando que la tensión se deslizara de sus hombros mientras deambulaba por los jardines. No se sorprendió cuando escuchó pasos detrás de él. Se había acostumbrado a la presencia de las princesas. Incluso cuando quería estar solo, esta vez fue Vena quien se acercó a él a diferencia de sus hermanas. Vena nunca buscó provocarlo o humillarlo. En cambio, era una observadora silenciosa que siempre observaba desde las sombras. Sus pensamientos eran un misterio para James. «¿Te manejaste bien hoy?», dijo Venice en voz baja mientras se paraba a su lado. Sus ojos verdes brillaban en la luz que se desvanecía, reflejando el resplandor del jardín que los rodeaba. James la miró sorprendido por el cumplido. «Gracias. No estaba seguro de poder superar esa reunión sin perder los estribos». Vena sonrió levemente con la mirada fija en las flores. Delante de ella, LRA es difícil. Se ha estado preparando para tomar el trono durante años y tu presencia lo interrumpe. Pero ella respeta la fuerza incluso si no lo admite. James suspiró pasándose una mano por el cabello. «No sé si alguna vez podré ganármela o a Tyra para el caso». «Tyra es otra historia», dijo Venice con una leve risa. «Le gusta hacer que la gente se sienta incómoda. Es su manera de probarlos, pero incluso ella vendrá con el tiempo». James no estaba tan seguro de que cada interacción con Tyra se sintiera como una batalla de ingenio, y ella siempre parecía tener la ventaja, pero había algo en la tranquila certeza de Ben que lo tranquilizaba. Si solo por un momento se quedaban en silencio por un rato, observando las sutiles luces del jardín parpadear en el crepúsculo, finalmente Vena habló de nuevo, su voz casi más tranquila. «Padre vacilante, debe haber visto algo en ti. Algo que ninguno de nosotros puede entender todavía». James la miró sorprendido por el cambio repentino en la conversación. «¿Por qué dices eso?». Vena tenía los ojos distantes, como si estuviera recordando algo. «Desde hace mucho tiempo, mi padre tenía una forma de ver más allá de lo obvio. Podía sentir el potencial donde otros veían debilidad cuando te nombró nuestro guardián. Estaba enojada como mis hermanas, pero ahora estoy empezando a preguntarme si él sabía algo que nosotros no sabíamos». James sintió una extraña mezcla de emociones ante sus palabras. Había pasado semanas tratando de averiguar por qué el rey H lo había elegido a él, un humano, para ser el guardián de 4 princesas alienígenas. El camino de la responsabilidad a menudo se sentía insoportable, especialmente con la resistencia constante de la corte real y las princesas mismas. Pero escuchar la tranquila admisión de Vena le dio una sensación de validación que no había esperado. «Espero poder estar a la altura de su confianza», dijo James suavemente con la mirada fija en el horizonte. «Todavía no sé por qué me eligió, pero no lo decepcionaré». Vena asintió con la cabeza con expresión pensativa. «Lo estás haciendo mejor de lo que crees, James. Sigue adelante. Todos lo resolveremos con el tiempo». Más tarde esa noche, cuando James regresó a sus aposentos, encontró a Sylt esperándolo afuera de la puerta. Su sonrisa traviesa ya estaba en su lugar. Estaba inclinada contra la pared, sus ojos dorados brillando de emoción. «¿Sabes qué te estaba observando hoy?», dijo su tono burlón. «No pensé que lo tuvieras en ti». Poniéndote de pie ante LRA de esa manera, James gimió por dentro. No estaba seguro si algo estaba allí para felicitarlo o para prepararlo para otra de sus bromas. «Me alegro de que hayas disfrutado el espectáculo», dijo tratando de mantener su tono ligero. Sylt se apartó de la pared y se acercó su sonrisa. Se ensanchó. «Oh, lo hice. Pero no te pongas demasiado cómodo, James. Hay pruebas más grandes por venir. La verdadera diversión ni siquiera ha comenzado todavía». James levantó una ceja. Su curiosidad alcanzó su punto máximo. «¿Qué quieres decir con eso?». Sylt le guiñó el ojo antes de darse la vuelta y alejarse. «Lo verás muy pronto». Su advertencia críptica dejó a James incómodo, pero mientras la veía desaparecer en las sombras del palacio, no pudo evitar sentir una extraña sensación de anticipación. Algo se estaba gestando, algo que iba más allá de la política y
los deberes reales, y de alguna manera él estaba en el centro de todo a la mañana siguiente. La corte real estaba llena de rumores de que la facción Derner había lanzado un ataque sorpresa a una de las colonias exteriores, lo que confirmaba las advertencias de James. El consejo estaba frenético tratando de desplegar fuerzas en la frontera por primera vez. Los ojos de la corte estaban puestos en J, no con escepticismo, sino con una nueva encontró respeto. Eleerra también se quedó callada. No hubo palabras de burla ni comentarios condescendientes. Ella simplemente observó a James con una expresión indescifrable mientras el consejo discutía su próximo movimiento, mientras la reunión se acercaba. Eleerra se acercó a James, sus ojos violetas buscando su rostro por un momento. Ninguno de los dos habló, entonces finalmente ella dijo, «Parece que estaba equivocada». Sobre ti, James, no sabía qué decir. La admisión de él fue pequeña, pero fue un paso adelante, una grieta en el muro de resistencia que se había interpuesto entre ellos desde el día que llegó. Todavía hay mucho por hacer. LRA continuó su voz, más suave de lo habitual. Pero por ahora te has ganado tu lugar. Aquí no fue mucho, pero fue suficiente. James asintió, sintiendo un peso levantarse de sus hombros por primera vez desde su llegada a Cinar Prime. Sintió que pertenecía. Y aunque los desafíos estaban lejos de terminar, James sabía que ya no estaba luchando esta batalla solo.